Vaya a la escritura. Amén. Salmo 19. Vaya allí, por favor. Si alguien no tiene Biblia a mano, pues ayúdele por favor allí. Vamos al versículo número 10. Salmo 19, versículo número 10. ¿Estamos bien por aquí? ¿Por acá también? Amén. La palabra profética más segura lee así: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es verdad, ella no retorna atrás vacía, y sé que algo hará en esta mañana allí en nuestra vida. Te agradecemos por esta palabra profética tan segura que arde como antorcha en nuestra vida. Es tu revelación para cada uno de nosotros y te adoramos en esta mañana. Donde está tu espíritu, allí hay libertad, allí hay presencia manifiesta tuya, y sabemos que estás en este lugar. No es otra cosa que casa tuya, puerta del cielo y columna y baluarte de la verdad. Te adoramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Te pido por favor siempre que sintonice su celular por ahí, lo ponga en vibra o en vibración, ¿verdad? Para que podamos fluir. Amén. Cuando hablamos la palabra, y fíjate que el Salmo de David es el Salmo 19, hablando, nos referimos, hola Miriam, Dios te bendiga, a que la Biblia es la palabra de Dios, amén, a que la Biblia es infalible, es decir, ella no falla, amén. Puede pasar todo lo que esté alrededor, pero la misma Escritura dice que su palabra no pasará, amén. El cielo y la tierra pasará, pero la Escritura dice que esa misma palabra infalible, ella no ha de pasar. Y yo confío en esta mañana que esa palabra pueda hacer hueco allí en nuestros corazones, que se meta de tal manera que haga cambios significativos, amén. Amén. Esta semana pasada y la otra, ¿verdad? Y celebramos el mes de la Biblia. He visto la palabra haciendo efecto en la vida de la gente. Amén. Gente convirtiéndose. A lo mejor usted ni se da cuenta en muchas ocasiones cuando estamos en el comedor social, con mucha de la gente que llega, y gente que tiene sed genuina de Dios. Amén. Y esto no fluye a través de la manipulación o un discursito bonito, sino la misma palabra profética va haciendo efecto en la vida de la gente, y la Escritura asegura que ellos se convertirán al Señor. Amén. Es decir, que se le quitará el velo que tienen en los ojos. Amén. La soldera espiritual, y ellos escucharán la voz de Dios. Y es lo que he visto y sigo viendo, hermano. Amén. Ahora, ¿cuál es la realidad y la pregunta que nos podemos formular en esta mañana? ¿Puede realmente la Biblia o la Escritura enfrentar mis temores, mis depresiones, la necesidad de dirección? ¿Qué dice la Biblia en un mundo que está a favor de ideologías como la de género y tantas cosas? Ayer leía un artículo de gente que promueve la eutanasia, y no se diga la pedofilia, que ya sabemos los que son ávidos y van viendo los periódicos y las revistas y hacen la investigación, sabe todo lo que se siente sobre el mundo y lo que está ocurriendo. Ahora, la pregunta en esta mañana: ¿todavía tiene la Biblia algo que decirme de cada una de estas cosas, de la doctrina del infierno que mucha gente
elimina, de la satisfacción y el vacío que Cristo puede llenar en nuestra vida y solo en nuestra vida. La Biblia sí tiene mucho que decir, amén. Ahora, lo que significa es que la Biblia es suficiente. Diga, la Biblia es suficiente, amén. Es decir, no necesito ningún libro para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta ella misma porque es la revelación de Dios, amén. Es para los niños, es para los jóvenes, es para los adultos, amén. La Biblia es para todas las edades, amén. Así que es su palabra, y esto es muy determinante, porque por ahí se escucha mucho de que la Biblia contiene la palabra de Dios y hasta ahí llegan. Pero escucha, no es que contiene meramente la palabra de Dios. La Biblia es la misma palabra de Dios. Amén. En un tiempo convulso y de tanta confusión alrededor, con profecía y tantas cosas, escucha, le digo a la gente, y sobre todo gente que me dice, quiero que Dios me hable. Yo miro alrededor a ver si tengo una Biblia, le digo, aquí está la voz de Dios. ¿Quiere que Dios te hable? Abre la palabra de Dios. Amén. Herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Amén. Amén. Curado. ¿Y quién habló ahí? Es la misma voz de Dios hablando a tu vida. Amén. Así que lo que necesite, escuche, o lo que se necesite trabajar en nuestra vida, la palabra de Dios es suficiente. Amén. Se mete a nuestro interior y comienza a hurgar. No en la vida del vecino o del hermano de la iglesia o del trabajo, es con nuestra vida. Amén. Amén. Por ello oramos, pero le dejamos el resultado al Señor y solamente al Señor. Amén. Todo lo que necesita saber la iglesia se encuentra en la Escritura. Oye, ¿cómo realmente puedo saberlo y escuchar la voz de Dios en medio de un mundo tan convulso y tan raro? Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vaya allí, por favor. Fíjense que luego de que habla del carácter del hombre en los días postreros o días finales, ahora mira lo que dice la Biblia, escúchalo. ¿Estamos allí? Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué significa? No de cualquier persona. Escucha, y esto es bien importante, puedo escuchar esa palabra. Amén. ¿Qué significa? Que tengo que agudizar el discernimiento para saber si lo que me están hablando está de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Amén. Esto se le está diciendo Pablo a un predicador joven. Amén. ¿Qué le está diciendo? Agudiza tu sentido. Amén. Tu discernimiento. Ahora mira lo que le dice. Que desde la niñez, ¿desde cuándo? Bueno, pues entonces la Escritura comienzan a aprenderla a los niños, escuchen. ¿Y qué pasa con ella? Comienzan a hurgar cambios en los niños, a propiciar cambios en los niños. Amén. No importa que de momento no entiendan tanto ese contenido, pero hay que exponer a la niñez también, escúchelo, como a la juventud y a la adultez, ¿a qué? A la palabra de Dios. Ahora dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora escucha esto.
toda la Escritura. ¿Qué parte de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué significa esa perfección? Sino madurez espiritual. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el Señor te va a capacitar, no importa la edad que tengamos. Amén. Con algunos de nosotros comenzó en la adolescencia, con algunos ha comenzado desde la niñez, y con otros ha comenzado en la etapa adulta. No importa lo que Dios se propuso a través de su palabra, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Y observa que le está hablando un predicador joven, un predicador que se está iniciando, y lo que le está diciendo es: la Escritura es suficiente. Amén. Lo que necesito saber está contenido en la sola Escritura. Vuelva a los Salmos nuevamente, allí mismo en el Salmo 19, por favor. Vaya allí a la Escritura. Versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Vamos a leer allí hasta el 11. Salmo 19, versículo 7 hasta el 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace, mira esto, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Algunos, todos justos. Me encanta esto, escuchen. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. En otra porción de la Escritura dice que cuando esa palabra se va manifestando, hay una realidad también escritural, que cuando va pasando y la vamos tragando, es decir, que la vamos a digerir, de momento puede ser que esa palabra nos parezca un poco amarga cuando va pasando. Pero ¿sabe una cosa? En la medida que la vamos a digerir, se hace dulce. De eso es lo que está hablando realmente el salmista, que esa palabra es que es dulce. Amén. A nuestro paladar, aunque al principio, oiga, esto es como la medicina. Nuestro antiguo nos decían: tómate la medicina, que es muy buena. Y lo que estaban realmente diciendo era que la medicina hacía efecto. Pero cuando usted se tomaba aquello, yo no había aprendido a reprender si no hubiera dicho: reprendo, qué cosa tan mala esta, ¿verdad? Amarga. Y en mi mente decía malísima, pero yo la exteriorizaba también, decía: qué cosa mala, pero eso es lo que te va a curar. Y créame que era cierto, ¿verdad? Precisamente la medicina es para eso, ¿verdad? Tiene ese propósito realmente de curar. Cuando pasaron los años, hermano, le tocó a mi mamá, porque usted sabe que cuando uno está ya más mayorcito, se convierte como en el nene de los demás, y uno termina siendo como un nene. Entonces me tocó darle la medicina a mi mamá, y ella me dijo: no me voy a tomar eso, porque eso es bien malo y es amargo. Y yo digo: ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que la medicina realmente podía hacer efecto? Abre la boca que va a ir, aquí va. Oiga, porque somos procesados en la vida, amén. Y entonces tenemos que aceptar esas etapas que en muchas ocasiones
verdaderamente vamos a atravesar, pero la Biblia es medicina, amén. Es la mejor medicina que hemos conocido, y no solamente eso, hace efecto en nuestra vida, amén. Así que lo que el Señor sabe que es necesario para conocerle profundamente, para ser salvo, para glorificar su nombre, para entrar en obediencia, ya está revelado en su palabra. Dice amén. Amén. Oiga, ¿y qué significa eso? Que no necesito a alguien que esté siempre detrás de mí, recordándome las cosas espirituales, porque cuando leo la palabra, la misma voz de Dios habla a mi vida, y esa palabra que es espiritual va a comenzar a hacer efecto. Amén. Recuerda el corito. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Amén. Va más allá de la lista del supermercado. No hables así, no te vistas así, no comas así. Ya la Biblia dice, amén. La Biblia dice, amén. Es más, la Biblia habla también de nuestras relaciones humanas, cómo debemos hacer o cómo debemos ser. Amén. Todo está contenido y revelado en su palabra. Una de las olas de la Reforma protestante, sola Escritura, solo la palabra de Dios, amén, es suficiente, amén. ¿Por qué? Escúchalo ahora. Porque la misma palabra de Dios tiene enseñanzas que son implícitas. Diga implícitas, suena raro, ¿verdad? Implícitas. Y otras que son explícitas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Unas que están dadas a conocer directamente y uno las ve allí. Otras que van a ser implícitas. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, bien sencillo. Bien sencillo. La Biblia habla, por ejemplo, de no robar, ¿cierto? Me asusté, amén. Y habla de no robar. Amén. Ahora, escuche, ¿cuánta gente, por ejemplo, en las planillas, miente para obtener beneficio? Pero, silencio. ¿Sabe cuál es la realidad? La Biblia no habla ni de planilla, o la Biblia no habla de información que podamos dar cuando vamos a solicitar crédito, etcétera. La Escritura no habla de eso, pero sí, escuchen, implícitamente hay un principio como el de no robar. Amén. ¿Qué significa? Para la gente que le diga en ocasiones, pero esa palabra no está contenida allí. ¿Cuál es la realidad? De que implícitamente, amén, simple y llanamente a través de los mandamientos del Señor, eso está incluido allí. ¿Y qué es? Es palabra de Dios, es suficiente, amén. Así que la fe de usted y de mí como cristianos descansa en la sola Escritura, amén. Amén. Para todo lo que vaya a realizar, y ahorita hablaba de relaciones humanas. Cuando se dijo hombre y mujer, se dijo relaciones humanas. Y los que me conocen saben que para mí es uno de los aspectos más importantes. Yo puedo tener los talentos que tenga, pero si no puedo relacionarme con los seres humanos, entonces, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a dialogar? ¿A quién me voy a dirigir? La palabra, que es lumbrera a mi caminar, me da detalles de cómo hablar, de cómo conducirme, de cómo comer, de cómo vestir, amén, de cómo pensar. Pablo habla en Filipenses y dice, en esto pensad, amén. Así que esa palabra va a limpiar nuestra mente, amén. Falta que hace, sobre todo en este tiempo, cuando nos bombardean tanto a través de los medios de masa, amén. La palabra limpia tu mente, pero también limpia la mía, amén. El salmista nos habla de que esa palabra es la revelación de Dios. Pero también hay una realidad. Esa palabra que se da a conocer es revelación general, amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión
denuncia las obras de sus manos. Amén. Dios se da a conocer a través, escuche, a través de la naturaleza. Amén. Ahora, ¿qué dice Pablo? El apóstol Pablo, un verdadero apóstol Pablo, nos dice una realidad. Dice, de modo que no tienen excusa. Es decir, que la misma naturaleza relata, escuche, relata la gloria de Dios. Y Él se manifiesta, y Él nos habla. Llámele teología natural, revelación natural, como usted quiera, pero allí está la naturaleza creada que nos habla de esa gloria del Señor. Por eso Pablo dice, no hay excusa. Escuche, cuando se enfrente a una persona que le diga, que le pruebe la existencia de Dios, hermano, no nos volvamos loquitos a veces, que comenzamos y queremos leerle todo Génesis, Apocalipsis, que ya lo dice. Escuche, ya la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Dice amén. 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 De hecho, la Biblia comienza a mitad allí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí nos habla de la materia que está compuesta Dios y cómo lo organizaron y cómo vino, qué sé yo, el volcán. Allí no dice nada de eso. Allí simple y llanamente dice que Dios existió y que Dios existe y que Él no tiene sombra de variación. Amén. Amén. Y que no lo podemos encajonar en este asunto de principio y de fin. Amén. Dios es eterno. ¿Y cómo lo sé? Cuando me enfrento a esa palabra viva y eficaz. Los cielos cuentan, Salmo 19, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Oiga, y sigue por ahí. Amén. Amén. Cuando veo el mar, contemplo la grandeza de un Dios vivo. Amén. Amén. Ahora, el árbol no es Dios, el río no es Dios, el lago, por más hermoso que sea, no es Dios. Diferenciamos a través de la palabra las criaturas, la creación de Dios y del Creador. Él es el Creador. Él te formó y me formó en el vientre de nuestras madres. Oiga, y dice la Escritura que desde ahí ya tenía propósito con su pueblo. Amén. Aún las cosas que hemos visto y atravesado en nuestra vida y que a veces nos quejamos o podamos decir, pero ¿por qué nací en este hogar? ¿Y por qué me tocó esta abuela y esta familia y este primo? Quédate tranquilo y tranquila. Amén. Dios lo permitió. Amén. Simplemente nos puso en el lugar donde debíamos estar. ¿Y qué quiere decir? Que cuando me enfrento a la Escritura, las quejas van disminuyendo. Amén. Amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué no pasó de esta manera? Comienzo a descansar en la voluntad de Dios. Amén. ¿Y por qué? Bueno, porque esa palabra contiene todo el consejo de Dios. Amén. Con respecto a salvación, con respecto a lo que hablábamos en escuela bíblica de que Dios es soberano. Amén. Con respecto a tu futuro y el mío, no necesito a nadie que me lea la mano. No le dé la mano a nadie para que se la lea. Hay unas cuantas rayas ahí, etcétera. Si Dios hubiera querido darnos el significado de lo que escribió aquí o formó aquí, nos lo hubiera dicho en la Escritura. Amén. Yo recuerdo hace años una gitana que me encontré por aquí, Dios los bendiga, ¿verdad? Ellos, los gitanos, y me dijo, quiero leerle su mano. Y era cuando era estudiante, ¿verdad? Primero, no tenía tanto para pagarle la lectura de la mano, y segunda, de acuerdo a la palabra, me sentía que era una ofensa al Señor. Simplemente decirle, léeme el futuro. Escucha, el futuro no está en el horóscopo, el futuro está en las manos del Señor. Dice amén. Ahora, dice el escritor bíblico, el salmista, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma.
Amén. La Torá, la ley del Señor. Pero escucha, esta ley rebasa más allá. Cuando hablamos de lo que es la revelación general de Dios o su palabra, su instrucción, su enseñanza. Amén. Y nos habla entonces del carácter de esa palabra para enseñarnos aquellas cosas que necesitamos aprender, entender y atender. Amén. Ahora observe que dice que restaura el alma, convierte el alma. Todo lo que es el asiento o la base de las emociones, incluyendo también el espíritu, entendiendo de que somos seres tripartitas. ¿Qué es eso? Tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. De hecho, es Pablo quien nos enseña de mantenernos irreprensibles, que ese espíritu esté irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque es una palabra perfecta. Amén. No es una palabra como la sociedad y la filosofía de la sociedad que está decadente. Es decir, que muchas cosas van en decadencia. La palabra, ¿qué hace? Oiga, esa palabra va germinando y cada día va siendo más pertinente para nuestras vidas. Yo creo que cuando estos muchachos jóvenes, los de ahora, y los niños escuchan la palabra, escuchen, no se dé por vencido, léala, háblele de ella, porque es lo que van a recordar luego de que pasen toda la etapa de la adolescencia. El escritor bíblico decía: joven fui y he envejecido. Amén. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan o que mendigue pan. Esa palabra va a calar en un momento dado en cada vida. ¿No recuerda que tal vez alguien le habló y tal vez en su mente lo que decimos, que se vaya, que se va? O sea, que la persona se vaya porque estamos cansados de oírlo. Pero la persona persistió. Se lo digo por un tío mío, y él hablaba, y él hablaba, y él hablaba, y decía: que se vaya, mi mente, que se vaya. Y el asunto es que no se iba, y se quedó allí hablando. Cuando pasaron los años, y conocí al Señor, o como decía Pablo, mejor dicho, el Señor ya me había conocido y se reveló a mi vida, entendí, le pedí perdón al Señor, perdón, Señor, por solamente ese pensamiento, que se vaya. Pues eso era lo que necesitaba. Amén. Mientras había un hogar en caos y con tanta situación, lo que necesitábamos no era diversión. La diversión la tenemos, ¿cierto? Hay tantas maneras en que nos divertimos. Lo que necesitábamos en ese momento era la revelación de la palabra de Dios para sanar las heridas del camino. Joven, adulto, niño, lo único que te va a sanar en este tiempo no es una mera visita a un especialista de la conducta. Y cuidado, creemos en eso, amén. Y creemos que Dios los utiliza como utiliza a los médicos, etcétera. Pero hay una intervención perfecta, que es la del cirujano. Él se mete allá adentro y comienza a hurgar y comienza a trabajar. Oye, y nos quita los resabios. Hello. La chismosería, al santo, ¿no? Sí, también. Las malas actitudes. Hello. El pensar que somos la Coca-Cola del desierto. Lo que no conocemos es que usted la echa en un vaso y esa Coca-Cola se desinfla. ¿Cierto? Mire, mucha efervescencia. ¿Y qué pasa luego? Y si la deja unos días y no la tapa, ya usted sabe que pierde el sabor. Esa efervescencia de la palabra no termina nunca. Amén. Yo recuerdo hace años que yo decía: ay, Señor, qué aburrimiento. Ese síndrome de que uno está aburrido, todo era aburrimiento. Hasta que conocí por su gracia la palabra. Y créame que no hay día aburrido para mi vida, porque el mismo Señor, que es un Dios de propósito, me hace saber que cada página en blanco de mi vida y de la tuya la escribe el Señor. Dice amén. Nos permite enfrentar la vida. Salmo 119, 18. ¿Qué significa? Puedo enfrentar el miedo,
el miedo todo, por nuestra naturaleza querida. Hay miedos que afloran a nuestra vida. Hay miedo hasta de comer mantequilla de maní porque se queda en el paladar. Creo que es aquiturofobia, algo así por el estilo. Es ese miedo. Otros a las alturas. Sobre todo el subirnos a un avión. Esos son miedos naturales, ¿cierto? ¿O usted no piensa de momento que se sube al avión y dice, ay Dios mío, ¿y cómo harían esto? Y si usted tiene un ave de mal agüero al lado que le está diciendo, mira cómo suenan las tuercas, los tornillos, todo. Eso me pasó una vez. Y uno dice, ay Señor, ten misericordia y calla este instrumento del mal que ha llegado aquí. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es para la vida diaria, es perfecta y a la vez hace al hombre perfecto, dice el salmista, es decir, me madura, te madura, nos va capacitando, amén. Llega un momento dado que aunque somos seres sociales, no necesito de la gente de al lado para poder arrancar. Hello. Eso me hace no tropezar. Como decía Julio Church, la iglesia decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Qué significa? Que aún trabaja con la psicología o la mente del hombre, trabaja con tu mente y con la mía, amén. ¿Para qué? Para enfrentar, eso se llama en psicología codependencia, y vuelvo a caer en lo mismo, y vuelvo a caer en lo mismo, etcétera, y me hago codependiente de la gente que está alrededor. Cuidado, necesitamos enteramente al Señor para saber, escucha, que el nacimiento es una etapa de soledad, la muerte es otra etapa de soledad, estoy hablando en el sentido físico, y que el Señor dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, amén. ¿Qué usted quiere decirme? Te lo voy a decir directamente, que en los momentos asiagos más tristes y más fuertes, puede ser que no haya personas a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor que a veces lo permite. ¿Para qué? Para glorificar su nombre y decir a nuestro fuero interior, confía en mí, solamente en mí. Amén. Esa es la realidad. Pero escuche, esa palabra también trae alegría al corazón, porque dice la Escritura que es recta. Trae alegría. ¿Cuántos tienen momentos de alegría aquí? Claro, hermano. No me haga pensar, cuando leía ya el credo decía, Señor, en este valle de lágrimas, yo lo traducía en mi adolescencia, cuando lo repetí en la niñez, que me lo habían enseñado, yo decía, en este valle de lágrimas, me parecía, en este bache de lágrimas, porque todo era lágrimas. Escuche, si hay lágrimas, si hay dolor, si hay aflicción, pero puede contar en esta mañana las bendiciones del Señor, amén. Puede entender en esta mañana la voluntad de Dios para su vida, que es agradable y es perfecta, amén. No todo es jirimiqueo, no todo es llorar, no todo puede ser queja. Escucha, esa alegría del Señor, dice el salmista, que llega a nuestra vida y va a llegar a través de la palabra, amén. Ahora, disfruto esa palabra. Ha hecho amén. Ha hecho mella esa palabra en nuestras vidas, porque dice el salmista David que su mandamiento es puro. Amén. Amén. Por otro lado también es clara e ilumina el sendero. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero eso también va para el adulto. Con guardar su palabra es suficiente. Amén. Se revela y se da a conocer al hombre. Escuche, a veces tenemos un problema, si hay problemas a la hora de leer y entender, pero hay distintas versiones de la Escritura, hay hasta versiones de pueblo, lo que llaman la versión popular o la versión de pueblo, y aún aquello que no podamos entender, hay una realidad. Dios nos revela esa palabra a través de su Espíritu. Amén. No hay que ser letrado ni nada de eso, ni tener tanto estudio para saber que independientemente de todo, esa palabra se va a meter por dentro y va a cambiar nuestras vidas.
¿Cómo usted lo sabe? Porque esa palabra no tiene defectos. Amén. Vaya al Salmo 12 un momentito. Salmo 12. Salmo 12, sí. Salmo 12, versículo número 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Miren, sí, mira allí la comparación. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y después usted, y allá le doy la asignación, busca el Salmo 119, el más largo de allá del Antiguo Testamento, de los Salmos, el Salmo 119. Y observe la belleza, lo que dice el Salmo 119 con relación a la palabra. Y una de las cosas que dice es que no hay que corregirle nada, es perfecta. Amén. Es infalible, nunca fallará. Pero el salmista dice algo, escuche, los juicios del Señor son verdaderos. Dios es un Dios cuerdo. Amén. Amén. Y requiere de sus hijos la cultura al emitir juicios. Amén. La sabiduría. Amén. Esa sabiduría que emana del trono. Y hay una palabra que usamos en nuestro vocabulario en español y le decimos a la gente, no, tienes que ser juicioso. Es decir, estar alerta para poder tomar la mejor decisión. Amén. Ahora, nos preguntamos, y creo que casi voy terminando, dije casi, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia sobre la niñez? ¿Qué nos habla la Escritura sobre la vida diaria? ¿Qué nos habla la Escritura sobre el carácter del hombre y de la mujer de Dios? ¿Qué nos habla la Escritura sobre nuestras actitudes? ¿Qué nos habla la Biblia sobre el matrimonio? Amén. ¿Qué nos habla la Biblia sobre la educación? Entiéndase ya, yo no uso la palabra secular, la educación que adquirimos en la universidad o en las escuelas de primera hasta cuarto año. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura sí tiene mucho que decir sobre estos temas. Ahora, ¿a qué nos invita? A que nos dejemos guiar por ella, a leer la Escritura, pero me puse la mano acá, a escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Y te voy a repetir lo que dije la semana pasada. Tal vez alguien me diga, a mí no me gusta leer, no me mande a leer, jamás te voy a mandar a hacer algo. Escucha, si tú tienes un teléfono, simplemente oprimir un botón, vas allá a la parte correspondiente y está la palabra de Dios ya grabada en voz de alguien. Amén. Y la podemos escuchar mientras vamos lavando los platos. Amén. O haciendo o cocinando o de camino a algún lugar. Y esa palabra, escúchalo, ella misma asegura que no retorna atrás vacía, que es más deseable que el oro. Amén. Que llena nuestro vacío existencial. Porque el hombre puede estar rodeado de tantas cosas, pero puede ver, vacío existencial. ¿Y qué es eso? Que de momento dice, tengo todo en la vida. Soy muy educado, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Y de momento llega a una conclusión y dice, tengo un vacío que nada en el mundo puede llenar. Y ahí es que el Espíritu Santo comienza a trabajar con esa vida. Amén. Hable la palabra sin miedo, a tiempo y fuera de tiempo. En ocasiones pensamos y decimos que estoy perdiendo el tiempo con esa persona. No, hermano. Amén. Seamos persistentes, porque esa palabra se va a meter por dentro. Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, pero también le dice, y aquellas cosas de las cuales también te convenciste. Amén. Ahora, escuche, el Señor no quiere meramente gente convencida. El Señor nos llama, escuche, a convertirnos. Amén. A la conversión. Amén.
Más que convencido, ser convertido. Y eso, escuche, según la Escritura, lo dice todo sobre lo que ha de ser nuestra vida en el presente, pero también en el futuro. Amén. ¿Qué significa? Que esa palabra te ha de madurar. Amén. Pablo le dice a Timoteo, el joven predicador, que la Escritura tiene poder para perfeccionar, es decir, para madurar, para ejercer eficazmente el ministerio. Necesito instrucciones. ¿Cómo voy a trabajar en el ministerio o en las áreas que voy a trabajar? Amén. No puedo hacerlo con la vieja naturaleza que tenía. Hello. Esa vieja naturaleza, ¿cómo era? Ay, santo. Nos amanecieron diciendo cómo era la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza no te hace pensar, escuchen, que mientras esa persona tiene pecados y comienza a hablar de los pecados de los demás, se va dando cuenta que oculta realmente también los suyos, y en psicología se llama proyección. Amén. Y que por el pecado hubo muerte espiritual, pero que a través de Cristo, y solamente a través de Cristo y su palabra, podemos renacer a una esperanza viva. Amén. Hay esperanza, hay alegría de vivir. Usted debe salir de esa puerta para allá entendiendo que hay alegría de vivir. No tengo por qué quitarme de esta vida. Ay, me huele mal la vida, todo me sale mal. No. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Escuche, ¿fue llamado usted? Pues el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida. Amén. Aún las cosas que no entienda, porque a veces oramos y le pedimos al Señor y nos molestamos cuando el Señor lo va a hacer de otra manera. Escucha, al Señor siempre le va a quedar bien. Aunque usted y yo peleemos con Él, podemos tener la garata, como dice el puertorriqueño, toda la vida. Pero ¿por qué lo hiciste de esta manera? El Señor lo sabe. Amén. ¿Por qué me quitó estas personas de mi vida? El Señor lo sabe. Porque unos ya se adelantaron y fallecieron. El Señor lo sabe. Amén. Porque en la vida y en la muerte, Él sigue siendo el Señor de nuestra vida. Su revelación nos enriquece. Y cuando hablo de enriquecernos, hablo emocional y espiritualmente, pero una realidad también que Él provee conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Que si Dios nos da algo materialmente, alabamos y bendecimos al Señor. Hello. Os reprendemos cuando nos llega también una bendición económica. Hello. Bueno, yo no he visto a nadie todavía reprendiendo así, ¿verdad? Pero sepa que el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas. Amén. No es otro, es el Señor. Todo viene de su mano. Entonces, bíblicamente, ¿qué hago? Ejerzo la mayordomía. Amén. Y termino en Hebreos. Vaya a Hebreos 1, por favor. Hebreos 1. Vaya allí, por favor. Amén. Por aquí o por allá. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres. ¿A través de quién? De los profetas, por los profetas. Ahora escuche. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, observe esa parte primera allí, que Dios habló a través de distintas maneras en la antigüedad, a través de los profetas en la antigüedad, y que se dio a conocer en los postreros días, o en los días finales, a través de la persona de Cristo. Amén. Y ese Cristo a quien predicamos logró la redención de nuestros pecados. Amén. Y a través de Él, y solo de Él, culmina la revelación de esa palabra. Y cuando leemos Apocalipsis sabemos que el canon se cerró. Escúchalo. No hay expectativa para revelaciones que usted y yo nos podamos inventar. Todo está en la palabra. Amén. Así que cuando Juan dijo allí amén al final, ya todo quedó, como decían en el campo, finiquitado, terminado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Por la sola palabra de Dios. Pastor, y usted a veces insiste en esto. ¿Por qué insiste? Porque hay gente que nos quiere encuadrar revelaciones nuevas y añadirlas a la palabra. La palabra es suficiente en esta hora. Todo lo que desee saber está allí. Amén. Y quiero culminar en esta mañana. Quisiera que lo pueda escuchar, y de todos modos va a estar por allí grabado, ¿verdad? ¿Cómo se revela Dios a través de esa palabra? ¿O qué nos habla Dios a través de esa palabra? Escuchen. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? En el Génesis, Cristo es la simiente de la mujer, Génesis 3:15. En el Éxodo, Él es el Cordero Pascual, Éxodo 12, 1 al 28. El Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote, Levítico 21, 10. El Número, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Números 14, 14. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés, Deuteronomio 18, 15. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación, Josué 6, 25. ¿Sigo por allá? En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley, Jueces 2:18. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor, Ruth 2:1. En primera y segunda de Samuel, Él es nuestro profeta fiel, primera de Samuel 2:35. En primera y segunda de Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. ¿Sigo? Amén. ¿Así? En Esdras, Él es nuestro escriba fiel, Esdras 7:12. En Nehemías, Él es el constructor de los muros derribados, Nehemías 2, 13 y 17. Amén. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo, Esther 2:11. En Job, Él es nuestro redentor que vive, Job 19:25. En los Salmos, Él es Jehová nuestro pastor, Salmo 23:1. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, debo decir, Él es nuestra sabiduría, en Eclesiastés. Amén. En Cantar de los Cantares, es nuestro amado y nuestro esposo. Amén. Cantares 1:16. En Isaías es el príncipe de paz, Isaías 9, 6 al 7. En Jeremías es nuestro profeta que gime, Jeremías 42:2. En Lamentaciones es nuestro profeta. En Ezequiel es la maravillosa figura de 4 seres vivientes, Ezequiel 1, 4 al 5. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego, Daniel 3:25. En Oseas, Él es el esposo eterno, Oseas 2:19. En Joel, Él es el bautizador en el Espíritu Santo, Joel 2:28. En Amós, es el que lleva nuestras cargas, Amós 9:11. En Abdías es nuestro Salvador, Abdías 17. En Jonás es el gran misionero foráneo o extranjero, Jonás 1, 2 y 17. En Miqueas es el rey que será Señor en Israel, Miqueas 5, versículo 2. En Nahum es el mensajero del mozo pie, Nahum 1:15.
En Habacuc es el evangelista que clama por arrepentimiento. Habacuc 1:12. En Sofonía es el Señor poderoso para salvar. En Sofonía 3:17. En Ageo es el restaurador de la herencia perdida. Ageo 2:7. En Zacarías es el futuro rey de Sión. Zacarías 9:9. Y en Malaquías Él es el sol de justicia. Aplauda al Señor en esta mañana. Amén.